Bueno, para acabar el tema del amplificador diferencial, pues vamos a ver estas pautas para el diseño de un diferencial. Vean, aquí está el esquema básico de un amplificador diferencial. Recuerden que este amplificador fue diseñado originalmente con bulbos, con válvulas al vacío, aquí, en un solo bloque. O sea, en un solo bulbo al vacío venían las rejillas, los cátodos ánodos en ese por doble, y era lo más parecido a un circuito, al equivalente a un circuito integrado actual. Bueno, la siguiente tecnología que se usó para ese diseño pues fue esta, es con transistores bipolares. ¿Cómo se diseña un transistor bipolar? Bueno, lo primero, lo, el diseño nos pone un marco donde no podemos salir. Por ejemplo, nos indica las fuentes van a ser tanto. Podría ser 3 volts menos 3 volts. Inclusive decirnos, quiero que solo uses una sola fuente. También puede ser. Puede ser de 48 volts menos 48 volts. O sea, puede ser un margen muy amplio, muy pequeño de fuentes. Esa es parte de las condiciones del diseño. También ese diseño nos podría condicionar el uso de frecuencias. Es decir, quiero que esto funcione para los gigahertz. Entonces estamos hablando de transistores especiales para esas frecuencias. Si es de audio, por ejemplo, si usamos transistores de muy altas frecuencias, seguramente va a funcionar. Pero un transistor para muy altas frecuencias es un transistor muy caro comparado con un transistor para frecuencias en el orden del audio. Entonces, regularmente se utiliza el adecuado, ¿no? Por el precio. Si fuera para cargas de potencia, pues seguramente serían transistores de potencia. Entonces, eso depende de las condiciones del diseño. En esas condiciones regularmente no son de interés para la persona que lo está pidiendo, pues, por ejemplo, los puntos de operación. Entonces, esos puntos de operación, o sea, esa corriente y ese voltaje, esas corrientes y esos voltajes, no son importantes para quien desea el diseño, sino son las condiciones que el diseñador pone. Entonces ese punto de operación lo pone el diseñador, pero puede haber condiciones que influencien ese punto de operación. Por ejemplo, ¿qué tal que nos piden un diseño para un lugar remoto que va a trabajar con baterías durante varios años? Y nadie va a ir a cambiar la batería, así que debe de durar mucho tiempo. ¿Qué implica? Que los flujos de corriente sean muy pequeños, muy, muy pequeños. Y entonces en nuestro diseño nos van a indicar eso. Quiero que sea de baterías, la batería es de tal voltaje, tiene tanta capacidad de carga y debe de trabajar en un lugar remoto y por lo tanto se va a cambiar cada 6 meses o cada año. Y entonces nosotros tenemos como diseñador usar esa condición para nuestro diseño. Esa condición pues va a tener que ver con esa corriente del punto de operación, ¿ok? Entonces, las condiciones del diseño pues nos encuadran, nos ponen un marco donde no debemos de salir. Aquí pues las ecuaciones primordiales del amplificador diferencial. Hay muchas más, pero bueno, estas son lo básico y lo primordial, las más relevantes. Vamos a ver así puntos sencillos. ¿Qué tal que yo deseo una ganancia muy alta? La ecuación me dice por dónde mover. Bueno, estoy hablando de la ganancia de voltaje diferencial desbalanceada. La ecuación me dice por dónde irme. Necesito bajar el HI. Un HI pequeño, pues va a subir la ganancia. Una RB pequeña va a subir la ganancia. Muchos, vamos a ver eso más adelante, muchos de los fabricantes de diferenciales a lo mejor se preguntarán, bueno, resulta que los fabricantes de diferenciales pues son la industria electrónica. No le llaman amplificador diferencial, le llaman amplificador operacional. Un amplificador operacional no es más que un gran diferencial, bueno, un muy buen diferencial. Lo que acabamos de ver se aplica completamente para ese amplificador, ya lo veremos en el siguiente tema. Bueno, en esos operacionales buscan ganancias diferenciales gigantescas. ¿Cómo lo logran? Hacen lo obvio, o lo más sencillo, y lo más difícil también. Primero lo más sencillo, hacen esto. Esto es típico.
en la mayoría de los operacionales. El diferencial que están creando, pues le suben la ganancia, porque ocupan una ganancia. Ya veremos más adelante por qué es tan importante una ganancia tan grande. Bueno, buscan ganancias gigantescas. Entre más grandes, mejor. Idealmente infinitas. Obviamente no se puede lograr eso, el infinito, pero tenemos operacionales o diferenciales con ganancias del orden de los 200,000, por ejemplo. Eso es típico. Es una gran ganancia gigantesca. ¿Cómo logran esa ganancia? Pues lo más simple, quitan la resistencia de base. La ganancia se va para arriba. También podrían pensar, aquí arriba, subo la beta o el HF del transistor. O sea, utilizo un transistor con una beta muy grande, pero tiene una desventaja. Cuando elevan la beta, también elevan el HI. Recuerden que el HI aproximadamente es 26 milivolts entre la IC por la beta. Si elevan, si ponen un transistor con betas altas, pues el HI también se hace alto. Entonces no es muy útil realmente usar transistores de betas muy altas. Inclusive algunos fabricantes pues utilizan, o muchos diseñadores buscan aquí usar un transistor Darlington, se recordarán de él, que tiene una beta muy grande. Un transistor Darlington tiene una beta muy grande, pero resulta que tiene un HI muy alto. Entonces suben acá mucho, pero acá también suben mucho. No es muy útil para subir la ganancia. Los fabricantes hacen otra cosa, o sea, dicen, bueno, aquí no puedo hacer mucho, aquí lo llevo a cero, es lo más que puedo hacer. Y entonces lo único que queda es RC. Y en RC se les ocurrió pues hacer esto. Quitan propiamente la resistencia y colocan este aparato, una fuente de corriente. Las fuentes de corriente tienen impedancias de salida muy grandes. O sea, equivalente de ellos es un circuito con una resistencia muy grande, idealmente es infinita. Entonces, esta resistencia RC, bueno, uno pensaría, pues quito la resistencia, ¿no? Y pues ya tengo una resistencia infinita y tengo una ganancia infinita. Pues sí, pero ya no hay corriente, no va a servir porque no estás polarizando el transistor. Entonces necesitas que haya una gran impedancia y al mismo tiempo polarizar los transistores. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues poner fuentes de corriente. Las fuentes de corriente entonces son muy comunes en estos diseños. Y se pueden hacer de manera muy sencilla. ¿Qué se utiliza para hacer una fuente de corriente? Pues transistores. Recordarán en electrónica analógica alguno de los circuitos por allí que habrán armado. Era una fuente de corriente en espejo que utiliza transistores. De un lado aparece una fuente de corriente, del otro lado también. Entonces utilizan transistores y pues son dos lados de... Entonces aquí es perfecto para hacer usar una fuente de corriente de espejo pues para ponerle en vez de las resistencias de colector. Entonces es típico esto en esos diseños. Con eso elevan mucho la ganancia de voltaje. Ahora vean la impedancia de entrada. Es típico que querramos tener impedancias de entrada muy altas. ¿Por qué? Pues porque yo puedo poner aquí una señal y prácticamente no absorbo nada de la corriente de esa señal. Por ejemplo, esa señal pues vendría a ser a lo mejor un sensor. El modelo de un sensor pues es esto, es un generador de señal. Y muchos de esos sensores tienen esta resistencia de salida, es muy grande, es bastante grande. Entonces crea un divisor de voltaje entre él y el amplificador. Queremos que la señal aparezca en el amplificador, entonces necesitamos que el amplificador tenga impedancia de entrada muy alta. Y bueno, otra vez nos vamos a la ecuación. ¿Cómo logro eso? Pues una era poniendo una RB muy grande, pero ya la quitamos porque queríamos una ganancia muy alta. Entonces, ni modo, se pelean una por la otra. Pero ¿qué podemos hacer? Una HIE muy alta. Y entonces aquí sí sería útil un transistor con una beta muy grande. Una beta muy grande va a tener una HIE muy alta. ¿Okay? Una beta muy grande, una HIE muy alta. Y entonces sí sería útil. No es útil para la ganancia, pero sí es útil para la impedancia de entrada. Inclusive, un Darlington estaría muy bien. No va a aumentar la ganancia, pero va a aumentar un montón la impedancia de entrada. Muchos de los fabricantes ya no utilizan, para aumentar la impedancia de entrada, no están utilizando transistores bipolares. Utilizan transistores de efecto de campo.
Recordarán que los transistores de efecto de campo pues tienen algunas características muy útiles e importantes. Una de ellas es la impedancia de entrada es enorme. Entonces eso es maravilloso para este tipo de circuitos, ¿no? Con que se quieren impedancias muy altas. Se logran teraohms de impedancias de entrada gracias a ese tipo de tecnología. Entonces, en el mercado nos vamos a encontrar pues circuitos o diferenciales que no usan tecnología bipolar, utilizan tecnología de efecto de campo, fuentes de corriente. Luego, la impedancia de salida, que en este caso es el RC, vean, al poner una fuente de corriente que tiene una impedancia muy grande, nuestra impedancia de salida se fue para arriba. Y eso regularmente no es adecuado porque queremos que hagan de cuenta que nuestro amplificador ahora es una fuente con una impedancia de salida y lo queremos conectar a nuestra carga. Si la impedancia de salida es muy alta, pues este voltaje se queda en esa impedancia de salida, no en la carga. Entonces, lo más conveniente es que esta resistencia sea muy baja. Bueno, pues aquí lo acabamos de echar a perder al poner fuentes de corriente. Impedancia es muy grande, impedancia de salida muy alta. Y entonces lo que se logra muchas veces es necesario poner otra etapa. Una etapa que tenga esa impedancia de salida. A veces también esta ganancia no es suficiente con una sola etapa, aunque hayamos hecho esto. Entonces ponemos otras etapas de amplificación. Y la última etapa da una impedancia de salida baja. Es otro tipo de circuito que tiene esa característica, impedancia de salida baja. Entonces, muchas veces una sola etapa, un solo diferencial, no puede lograr condiciones muy estrictas o muy maravillosas, si lo vemos de esa manera. O sea, una gran ganancia, una gran impedancia, muy baja, una gran impedancia de entrada, una muy baja impedancia de salida. Entonces, no puede lograrlo una sola etapa. Entonces, se colocan varias etapas. Ahora, en este caso, la ganancia de voltaje de modo común, o sea, que el promedio de las dos entradas no se amplifique. Lo común de las dos entradas no se amplifique. Lo ideal es que esto fuera cero. Y uno pensaría, pero eso sí pasó cuando se toman entre los dos colectores la señal, eso ocurre. Esta se hace cero porque acaba restándose y desaparece. O sea, lo común de ambas señales desaparece. Y sí, es correcto. Eso es una muy buena característica de este amplificador. Sin embargo, ¿dónde estoy colocando la carga? Vean, la carga la estoy colocando entre dos puntos diferentes que no tienen nada que ver con la Tierra. Eso desafortunadamente no es muy útil en los circuitos. Casi siempre queremos que los amplificadores pues son una red de 2 o más puertos. Ponemos aquí la señal que queremos amplificar, la metemos al amplificador y queremos del otro lado de la carga poner la carga. Y casi siempre queremos esto porque realmente es muy útil, es muy beneficioso. Una sola tierra. Inclusive la fuente acá, una sola tierra. O fuentes con una sola tierra. Si yo pongo la carga entre los dos colectores, es maravilloso porque la ganancia de modo común es cero, desaparece. Pero la carga no está puesta a tierra. Y entonces, desafortunadamente en ese sentido, muchas veces solamente se usa por esta razón que la carga sea desbalanceada, o sea, de la salida a tierra, por muchas ventajas que eso posee. ¿Cuál es el problema entonces de este amplificador? Hay un offset, está montado, y entonces es necesario agregar más etapas para desmontar, todo con tal de que la carga esté puesta a tierra. Y también tiene este problema, tiene salida de modo común, hay una pequeña señal de salida. Yo quisiera que fuera cero, ¿cómo hago? O sea, no lo voy a lograr, no hay manera de que sea cero, pero ¿cómo hago que sea pequeña? Vean, RC, si yo puse una fuente de corriente, pues esto va a crecer mucho. El HF, bueno, es el transistor que haya puesto. La RB,
pues la puse en 0 para tener una ganancia grande, entonces pues al contrario, esto me va a aumentar. El HIE pues es igual, o sea, esta parte es idéntica aquí, no hay mucho por hacer. Entonces solo me queda esto. 2RE por HF más 1. O sea, vean este término, crece mucho. Es la resistencia que está aquí abajo multiplicada por la beta más 1 y luego el doble. Entonces, ¿qué se puede hacer para que este término se haga muy pequeñito? Bueno, pues lo que hacen los fabricantes es poner una gran resistencia, una resistencia gigantesca. Idealmente, pues sería esto, infinita. Y por lo tanto, la ganancia de modo común desaparece. Pero si hago eso, despolarizo los transistores, ya no hay flujos de corriente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Fuentes de corriente. Es una gran resistencia y hay flujos de corriente. ¿Con qué lo hago? Con transistores. Con alguna configuración, como les comentaba acá arriba. Eso lo más típico son fuentes de corriente en espejo. ¿Okay? Y bueno, esto que estoy hablando es el principio de lo que conocemos en la mayoría de la gente en electrónica como el amplificador operacional, que no es más que un diferencial con muy buenas características. ¿Okay? Y ese lo vamos a empezar a ver a partir del siguiente video, lo que es un amplificador operacional. Y hasta aquí este video.